Una vez más, disculpen, me dicen si se ve y si me escucho bien, por favor. Sí se ve y se escucha bien. Ok. También otra cosa, se me está yendo un poquito el internet, por si en dado caso de que pues, se me empiecen a escuchar así como trabado, pues me dicen, oye, sí, Cris, párale. Sale. Bueno, una vez que ya vimos el tema de los semióvalos de ranking, pasaremos a los óvalos de ranking. ¿Qué son los óvalos de ranking? Pues bueno, tenemos que... listo. Tenemos que cuando una fuente y un sumidero de igual intensidad se colocan equidistantes del origen de coordenadas inmersos en una coordenada, en una corriente uniforme, perdón, en dirección X, y todo el fluido de la fuente es absorbido por el sumidero. Aparece una línea de corriente divisoria definida entre el fluido de la corriente uniforme y el fluido transferido de la fuente al sumidero. Línea que se puede considerar como la intersección con el plano XY de la superficie de un cilindro de forma ovoidal, conocido como óvalo de Rankine. Ok, pero pues hay que verlo mejor ya de manera más gráfica. Ok, pues como les decía, es que por definición un óvalo de Rankine es cuando una fuente, que la tenemos aquí, y un sumidero, que la tenemos por acá, de igual intensidad, se colocan equidistantes del origen de coordenadas, es decir, nuestro origen de coordenadas XY, inmersos en una corriente uniforme en dirección X. Bien, y todo el fluido de la fuente es absorbido por el sumidero. Aparece una línea de corriente divisoria definida entre el fluido de la corriente uniforme y el fluido transferido de la fuente al sumidero. Línea que se puede considerar como la intersección con el plano XY de la superficie de un cilindro de forma ovoidal, que se conoce como óvalo de Rankine. Por aquí podemos ver algunas de las partes de un óvalo de Rankine, como podemos ver que es la fuente, que es el pozo o sumidero, líneas de corriente, puntos de estancamiento y el potencial de velocidades. Todos estos los veremos más a detalle a continuación. Pues bueno, aquí está otra imagen más representativa, en donde podemos ver estas líneas de corriente, las cuales podemos ver que a medida que van, que se van alejando, pues su velocidad va incrementando y a medida que se van más acercando hacia el objeto, pues su velocidad va reduciendo, su velocidad sí va reduciendo. Bien, bueno, pues aquí también tenemos otra representación de una fuente y sumidero, que es lo que vamos a ver también a continuación. Las líneas de corriente correspondientes para este campo de flujo se obtienen haciendo las IPS constantes. Es decir, que si se grafican varias de estas líneas de corriente, se descubrirá que la línea de corriente es igual a 0 y por lo tanto formará un cuerpo cerrado, el cual nuestro cuerpo cerrado pues es el óvalo de Rankine. Se pueden considerar que estas líneas de corriente forman la superficie de un cuerpo de longitud 2L. Entonces, como podemos ver, pues bueno, aquí tenemos nuestro óvalo de Rankine y podemos ver aquí una semilongitud y por acá podemos ver también otra semilongitud, la cual parte una semilongitud de nuestro punto de estancamiento o de donde inicia hasta donde corta con el eje de las 10. Y de esta misma manera también podemos ver acá otra semilongitud de este óvalo. Y un ancho de 2H, donde podemos ver una semianchura de este lado y otra semianchura de este lado, colocado en una corriente uniforme. El cuerpo es cerrado, como ya lo vimos. Todo el flujo que sale de la fuente circula hacia el sumidero. Estos cuerpos tienen forma ovalada y se denominan como óvalos de Rankine. Bien, pues a continuación también tenemos estas partes de nuestro óvalo de Rankine, el cual es la fuente, nuestro sumidero, o también conocido como pozo, que fue lo que nos mencionó nuestra compañera Alexa, longitud, una semilongitud, otra semilongitud, puntos de estancamiento, otro punto de estancamiento, la semianchura, otra semianchura, las líneas de corriente y bien la distancia A.
¿Qué es la distancia A? Pues bueno, nuestra distancia A es la que parte, bueno, la que es a partir de nuestra fuente a donde corta con la línea de nuestro plano. O otra distancia A que va desde nuestro eje de coordenada 0, 0 hasta nuestro pozo o sumidero. Lo cual podemos inferir que la distancia de nuestra fuente al sumidero sería de 2A. Continuamos. Bueno, aquí tenemos óvalo de Rankine de manera más representativa, en donde tenemos 2A, que ya vimos que es la distancia de nuestra fuente a nuestro sumidero, esta anchura que es 2B, en donde podemos ver que aquí hay una semianchura y otra semianchura, y la longitud, que está representada como 2L, que ya vimos desde dónde parte esta longitud. Bueno, pues esto no es más que recordar acerca de qué es la fuente, que es el sumidero, que ya nos lo dijo nuestra compañera, y pues bueno, solamente es como para recordar y saber cómo se usa. Solamente hay algo que hay que recordar muy importante, es esto acerca de la intensidad, que la intensidad se representa con la letra M, y tenemos que si la intensidad es positiva, el flujo es radialmente hacia que es un flujo de fuente, mientras que si M es negativo, el flujo es hacia el origen y se considera que es un flujo de sumidero. El flujo M es la intensidad de la fuente o del sumidero, y como ya decía, se representa con la letra M, y esto es igual al flujo volumétrico sobre la longitud. Sus unidades son metros cuadrados sobre segundo. Continuamos. Para estudiar el flujo en torno a un cuerpo cerrado, que es nuestro óvalo de Rankine, es posible combinar una fuente y un sumidero de la misma intensidad con un flujo uniforme, que es prácticamente lo que les mencionaba por definición de un óvalo de Rankine, que les mencionaba que cuando una fuente y un sumidero de igual intensidad se colocan equidistantes del origen de coordenadas inmersos en una corriente uniforme en dirección X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, solamente vamos a combinar nuestras ecuaciones de fuente y de sumidero y de corriente uniforme. Ok, primero comenzaremos con la función corriente para esta combinación. Y tenemos tenemos nuestro flujo uniforme, que fue prácticamente lo que vimos al principio de esta presentación de flujo uniforme, la cual llegamos a esto. Nos posicionamos en la función cocorriente, lo cual hay que recordar que se representa como phi. Entonces tenemos, bueno, bajamos esta ecuación para acá, y tenemos que phi es igual a la velocidad r seno de teta o u. Bueno, es como sea, solamente que es la velocidad. Ahora, menos nuestro campo de flujo. ¿Cuál es nuestro campo de flujo? Pues fuente y sumidero, lo cual lo tenemos por aquí abajito, en donde tenemos que nuestro campo de flujo es fuente y sumidero. Y pues aquí tenemos el potencial de velocidad para un fuente y sumidero y una función corriente para fuente y sumidero. En este caso, como primero estamos analizando la función corriente, pues bueno, eso es la que vamos a utilizar. Que de que estoy señalando, perdón, es prácticamente esta, pero ya se ve un poquito más grande y mejor. Entonces, ahora, a la función corriente, que es igual a la velocidad de r por el seno de teta, se le restará la función corriente de nuestra fuente o pozo, que sería m sobre 2pi, que multiplica teta 1 menos teta 2. Estos ángulos que están aquí, que estoy señalando, parten de esta imagen que tengo por acá, en donde tenemos que nuestra fuente está con respecto a este ángulo teta 1 y nuestro sumidero con este ángulo que es llamado teta 2. Teta 2, sí. Ahora, una vez que ya pusimos la función de
de corriente para esta combinación, ahora haremos la función potencial de velocidad, la cual, pues bueno, tenemos de nuestro flujo uniforme, la ponemos de este lado, y igual se le restará nuestro campo de flujo fuente o pozo, pero para un potencial de velocidad. Entonces, pues es prácticamente hacer lo mismo, pero con esta ecuación de potencial de velocidad, en donde tenemos que la función potencial de velocidad es igual a la velocidad R coseno de teta menos M, que ya sabemos que es la intensidad, sobre 2pi, que multiplica el logaritmo natural de R1 menos R2. ¿De dónde se sacan estos R's? Pues bueno, también nos regresamos a la imagen de nuestra fuente y de nuestro sumidero, en donde tenemos que es la distancia que hay desde nuestra fuente a nuestro punto de interés. Y lo mismo nuestro sumidero, desde que es R2, desde el sumidero hasta el punto de interés. Bien, pues bueno, así es como se obtienen estas ecuaciones. Y seguimos. Bueno, esta tabla es prácticamente también la que les mostró mi compañera al principio, y pues fue donde utilizamos para nuestro campo de flujo fuente o pozo, que es esto de aquí. Flujo potencial básico que se forma al combinar una fuente y un sumidero de manera especial. Se considera el par fuente o sumidero de igual intensidad. Esto prácticamente es también lo que ya explicó mi compañera en la parte de doblete. Acuérdense que un doblete es cuando se combina una fuente y un sumidero, para lo cual yo no lo voy a explicar. Solamente lo quería poner aquí para poder ir viendo como esa guianza de las ecuaciones y saber de dónde es que salen. En donde, pues bueno, ya al combinarse ese par de fuente y sumidero, obtenemos esta ecuación de aquí. Y pues bueno, se hace todos estos pasos hasta llegar a esta ecuación, la cual es la que nos interesa. Bueno, una vez cuando ya la función de corriente para el par fuente y sumidero, pues se puede expresar de la siguiente manera. Esta de aquí no es más que esta ecuación de acá. No es más que esta ecuación de acá. Pero claro, ahora con la combinación, pues bueno, ya más clara de todo esto, ¿no? Pero, como les decía, pues lo puse como para poder, saber cómo es que salen y poder entender estas ecuaciones. Esta misma ecuación, pues se puede expresar de la siguiente manera. No es más que solamente una simplificación de la función corriente. Entonces, pues bueno, hay que recordar que esta ecuación es la combinación para un flujo uniforme y de nuestra fuente y sumidero, que es como lo que tenemos por definición de un óvalo de Rankine. Ahora seguimos con los puntos de estancamiento. Bien, pues los puntos de estancamiento ocurren en los extremos corriente arriba y corriente abajo del cuerpo. Vamos a estarnos regresando para poderlo entender esto, y nos guiamos con esta imagen, en donde, como les mencionaba, los puntos de estancamiento ocurren en los extremos corriente arriba y corriente abajo del cuerpo. Estos puntos se pueden ubicar determinando el sitio a lo largo del eje X en que la velocidad es 0. Pues volvemos a regresar. Y decíamos que estos puntos se pueden ubicar determinando el sitio a lo largo del eje X, es decir, todo esto, en que la velocidad es 0. Y pues tenemos que en el eje de las X nuestra velocidad es 0. Entonces, pues aquí es donde se genera el primer punto de estancamiento, y acá tenemos otro punto de estancamiento. Los puntos de estancamiento corresponden a los puntos donde la velocidad uniforme, la velocidad en la fuente y la velocidad en el sumidero, todas se combinan para obtener una velocidad 0. La ubicación de los puntos de estancamiento depende del valor de A, que es la distancia, ya vimos, de M, que es la intensidad, y de U, que es la velocidad, o también se puede representar como V. Bien, ahora vámonos con la semilongitud.
A partir de esta semilongitud es como vamos a generar esta ecuación de aquí para una longitud de nuestro óvalo de Rankine. Y tenemos que la semilongitud del cuerpo, que se representa como L, es también el valor absoluto de X con que se obtiene la velocidad 0 y cuando Y es igual a 0. Hay que entender esto y nos vamos otra vez a nuestro óvalo de Rankine. El punto de aquí es ir entendiendo todos estos conceptos. Y tenemos que el valor el valor absoluto de X, es decir, una X negativa o una X positiva, aquí, se obtiene cuando la velocidad es 0. Habíamos dicho que cuando la velocidad es 0 es cuando va con el eje de las X y cuando Y es 0. Entonces, cuando la velocidad es 0 y cuando Y es 0. Entonces, a partir de aquí se genera una longitud. O bien también a partir desde este punto hasta aquí, pues se generaría otra longitud. Continuamos. Y pues bueno, se representa de la siguiente manera, como longitud es igual a m, que es igual a la intensidad, que multiplica a la distancia sobre pi por la velocidad, más la distancia al cuadrado, y todo este término, raíz cuadrada o elevado a la 1/2. Continuamos. O bien, pues se puede expresar desde la siguiente manera, pero pues esto no es más que una simplificación de esta ecuación. Un semiancho. Ahora nos vamos con la anchura de nuestro óvalo, y tenemos que el semiancho del cuerpo, que se representa con h, se puede obtener determinando el valor de Y, donde el eje de las Y corta la línea de corriente cuando es 0. Entonces, otra vez nos regresamos. Y aquí tenemos que nos dice que cuando el eje de las Y corta la línea de corriente que es 0, tenemos una anchura. Y lo mismo ocurre para este lado. Aquí tenemos otra anchura. Bien, así, por lo tanto, pues la ecuación 6.105, vamos a sustituir estos valores, en donde tenemos que la función corriente será igual a 0, X será igual a 0, y Y será igual a H. Entonces, estos términos los sustituimos en la siguiente ecuación, en donde tenemos que nuestra función de corriente pues, es igual a 0, U multiplicaría H, ya que se sustituye por la Y, menos todo este término permanece constante, por 2AH sobre X cuadrada se va, porque es 0, más H cuadrada menos A cuadrada. Lo cual, pues, se obtiene lo siguiente. Bueno, no es más que esta ecuación, pero ya con los valores sustituidos. Pues bueno, lo que se hace es que se despeja la H porque pues estamos en la semianchura y se obtiene lo siguiente. O bien también una simplificación de esta ecuación. Tenemos que las ecuaciones 6.107, que es la semilongitud, y la ecuación 6.109, que es la semianchura, muestran que LA, que es la longitud en metros sobre la distancia en metros, y H sobre A, que es nuestra anchura en metros sobre la distancia en metros, son funciones del parámetro adimensional que se muestra a continuación, en donde U es nuestra velocidad. Entonces, ya sabemos que las unidades de U serían metros sobre segundos por A. A es la distancia, la cual se va a expresar como metros. Entonces, al multiplicarse, tenemos que son metros cuadrados sobre segundos. Y esto está dividido sobre la intensidad. Y como ya habíamos mencionado, las unidades de la intensidad son metros cuadrados sobre segundos, por lo que tenemos un parámetro adimensional. Vamos. La semilongitud L y la semianchura H del óvalo dependen de la intensidad relativa de la fuente y de la corriente uniforme. Esto es de la relación de este parámetro, que es la intensidad sobre el flujo libre,
que multiplica a la distancia. Encontraremos puntos de velocidad máxima y presión mínima en X igual a 0 y en Y H positiva y H negativa. Todos estos valores son funciones del parámetro adimensional básico M sobre U por A. Bien, continuamos. Usando valores diferentes de M sobre UA, se pueden obtener diversos perfiles de cuerpo con diferentes razones de longitud a ancho. Bien, pues ahora tenemos que a medida que crece este parámetro, es decir, este parámetro de acá, la forma del óvalo aumenta de tamaño y espesor, formando así un cilindro enorme casi circular. Y a medida que estos valores pequeños de este parámetro van reduciendo, se describe el flujo en torno a un largo cuerpo delgado. Por acá muestro un ejemplo en el cual, pues bueno, se realizó, pues, según con estas dimensiones, y podemos ver que es justamente lo que se aplica a lo que, bueno, a lo que estamos diciendo por acá, en donde nos dice que a medida que crece este parámetro, es decir, M sobre UA, que está por acá, a medida que va creciendo, en la forma del óvalo aumenta de tamaño y espesor, formando así un cilindro enorme casi circular, que es el que se muestra a continuación, en donde, el valor de A es igual a 100 milímetros, por lo que, pues bueno, por acá podemos ver que su semianchura es igual a 1.307 y por acá tenemos la semianchura de 130.70. Como les decía, es solamente porque aquí se usó este valor de 100 milímetros. Mientras que la semilongitud tenemos que es 1.732 y por acá tenemos que es 173.20. Es decir, pues bueno, se ajusta, bueno, este ejemplo es prácticamente lo que nos dice, que a medida que va aumentando este valor, pues bueno, se va formando un cilindro enorme casi circular, que es el que vemos a continuación. Y pues a medida que va reduciendo, pues se va haciendo el cuerpo pues más delgado. Continuamos. Bueno, pues tenemos que corriente abajo, desde el punto de ancho máximo del cuerpo, la presión superficial aumenta con la distancia a lo largo de la superficie. Aquí es donde se genera un nuevo término que es denominado gradiente de presión adverso, que no es más que pues esto mismo, que cuando la presión superficial aumenta con la distancia a lo largo de la superficie. Esto suele conducir a la separación del flujo de la superficie, dando por resultado una gran estela de baja presión sobre el lado corriente abajo del cuerpo, como es el que vemos por acá, mientras que pues tenemos un óvalo pues ya casi circular, pues vemos que está dejando una gran estela. Y pues bueno, acá tenemos algo también muy importante en donde nos dice que todos los óvalos de Rankine, excepto los muy delgados, tienen un gradiente adverso de presión muy grande en su parte posterior. Así pues, la capa límite se desprende formándose una estela ancha, de modo que el modelo no viscoso no es realista en esta zona. Bien, pues ahora para poder entenderlo mejor, por acá vamos a mostrar unos videos, los cuales, vamos a dejar reproducir. Allá. Pues bueno, aquí podemos ver este óvalo casi circular y pues vemos podemos ver que está dejando una gran estela y pues bueno, aquí vemos este punto de separación. Mientras que por acá este video pues es más pues un óvalo casi como pues sí, o sea, más un óvalo normal, por así decirlo, donde vemos que está sometido a una corriente. Ahorita vamos a ver cómo va a poner el objeto aquí, el del video. Pues bueno, vemos por aquí que se genera una estela pequeña.
Vemos nuestros puntos de estancamiento, como ya lo habíamos visto. Pues bueno, aquí vemos nuestro óvalo de Ricci. Y a continuación también mostramos este ejemplo de aquí. Donde, pues bueno, este es un ejemplo, este es un video muy cortito, en donde se puede ver que es un cuerpo muy, es un cuerpo muy delgado. Es un cuerpo muy delgado. Entonces, pues, que quise mostrar un cuerpo casi circular, un semióvalo y pues uno ya más delgadito.